Mi nombre es Gabriela González Fuentes y yo voy a hablar de El Salvador. El Salvador, oficialmente República de El Salvador, es un país soberano de América Central ubicado en el litoral del Océano Pacífico. En el año 2015 nos indica que es el país más densamente poblado del continente americano. El Salvador limita con Guatemala al oeste y con Honduras al norte y al este. Primero vamos a hablar de la demografía de El Salvador. En 2015 incrementó 18.877 habitantes respecto al 2014. En 2014 también la población femenina fue mayoritaria en 53.01%, a diferencia de los hombres con 46.99%. En El Salvador existen 262 municipios repartidos en 14 departamentos. La mayoría de la población es joven, un 63.7%, menores de 30 años de edad. Las mujeres, el 52.08% de la población total. En los últimos 30 años, cada año unos 600,000 salvadoreños, 1% de la población, se han ido a vivir a otro país. El idioma que en El Salvador se habla es el español. El Salvador es el país más pequeño de América Latina. Su capital es San Salvador. Moneda. Desde el 2001 la moneda en circulación es el dólar estadounidense. Vamos a hablar de la religión de El Salvador. En El Salvador se conservan tradiciones católicas tales como el Día de Muertos, posadas navideñas y la Virgen de la Paz, venerada por los católicos salvadoreños. Y en la actualidad en El Salvador hay una importante caída del catolicismo, pero a pesar de eso sigue siendo la doctrina más grande del país, a diferencia de sus países vecinos. Aquí nos muestra la Catedral Metropolitana y la Iglesia de San Salvador. Ahora hablamos de la cultura del Salvador. La cultura del Salvador es una mezcla de las culturas maya, lenca, náhuatl, ulúa, española y otros grupos étnicos minoritarios. Algunas de las innumerables culturas salvadoreñas son las siguientes: fiestas agostinas, que es la que celebran ellos el día 5 de agosto, y la Semana Santa. El clima de El Salvador. El clima es tropical, con una estación lluviosa de mayo a octubre y una estación seca entre noviembre y abril. El territorio es montañoso, por lo que suele ser vulnerable a fenómenos telúricos de gran intensidad. El país también es afectado por huracanes, tormentas y depresiones tropicales. Flora del Salvador. Las montañas del Salvador están cubiertas por pastizales y por bosques poco densos de encinas y coníferas. La vegetación natural del resto del país está formada por plantas caducifolias y pastizales subtropicales. Los árboles tropicales son, por ejemplo, como mango, naranjo o banano, y las plantas medicinales son muy abundantes. La fauna del Salvador. La fauna del Salvador es menos variada y rica que la de otros países centroamericanos, debido a la alta densidad de la población. Abundan el mono, el coyote, el jaguar, el puma, el león, la zarigüeya. Entre los reptiles destacan el cocodrilo, la iguana y diversas especies de serpientes. Entre las aves hay que mencionar al colibrí, águila solitaria, codorniz, búho y zopilote rey. Recursos minerales. Entre los minerales se encuentran el oro, la plata, piedra caliza y yeso. Y también existen árboles de valor comercial como el roble, el cedro y la caoba. Principal sector económico de El Salvador. Cuando hablamos de la economía de El Salvador nos referimos al proceso de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios en este país. Este aspecto es de mucha importancia, ya que mediante él podemos medir también el crecimiento económico que El Salvador y sus habitantes han tenido. A lo largo de la historia, El Salvador ha tenido diversas fuentes de producción que han hecho que la economía crezca. Estos son algunos de los más importantes.
Su primera gran apuesta económica fue la producción y exportación de añil, que alcanzó su apogeo durante el siglo XVII. Posteriormente, en el periodo de 1871 a 1931, se sucedieron gobiernos liberales que expandieron el cultivo del café. Sin embargo, en 1929 sobrevino una crisis económica debido a la caída de los precios del café en el mercado internacional. Actualmente la economía salvadoreña se sostiene principalmente de lo siguiente: 70% de remesas familiares, 12% de actividad maquiladora y el 6% agroexportaciones tradicionales. El turismo en El Salvador cuenta con majestuosos volcanes y un extenso sistema de parques y reservas nacionales, además de toda la cultura de sus pueblos coloniales y parques arqueológicos, vestigio de pasado rico en historia. Conocido también como el país de las distancias cortas, El Salvador le permite al turista desayunar en la playa, almorzar en la ciudad y cenar en la montaña, todo en un mismo día. Los puertos en El Salvador. Tenemos actualmente 5 puertos marítimos. El primer puerto es el puerto de Acajutla. Se encuentra ubicado al suroeste del departamento de Sonsonate. El segundo puerto es de La Libertad. Se ubica en el departamento de La Libertad. El tercer puerto es el del Triunfo. Se ubica en el departamento de Usulután. El cuarto puerto se llama Cutuco. Se ubica en el departamento de La Unión. Y el quinto puerto se llama La Unión, que se ubica en el departamento del mismo nombre y es el más reciente de todos. Cabe destacar que los puertos son importantes ya que en estos lugares es donde, por ejemplo, ingresan las personas turistas o también las mercancías provenientes de otros países y que se van a comercializar en El Salvador. Por último, vamos a hablar de los aeropuertos. Existen 2 aeropuertos en El Salvador. El primero es el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Está localizado a solo 38 kilómetros de San Salvador. Es considerado como uno de los más modernos de Latinoamérica, ya que brinda un servicio diario desde y hacia los Estados Unidos, México y otros países centroamericanos y sudamericanos. El otro es el Aeropuerto Nacional. Están comunicados por vía aérea las poblaciones de San Miguel, Santa Rosa de Lima, San Francisco Gotera, La Unión y Usulután. Los vuelos nacionales parten de este aeropuerto que se llama Ilopango, a 13 kilómetros del centro de la capital.